Habíamos visto cómo eran los estados de spin para bariones. Vimos los que teníamos para spin 3 medios, también para spin 1 medio, y vimos la característica de que algunos eran simétricos y otros antisimétricos. Y ahora vamos a ver por qué esto es importante. Ya habíamos dicho que si comparábamos mesones con bariones, el hecho de tener 3 quarks complicaba muchísimo más las cosas que con los mesones, y una de las cosas que complica es lo que va a tener que ver con el principio de exclusión de Pauli. Esto lo habíamos visto también en los videos de introducción a la mecánica cuántica. En su formulación original, el principio de exclusión de Pauli dice que dos electrones no pueden ocupar el mismo estado cuántico. Se usó en su momento para explicar por qué todos los electrones en un átomo no caían en cascada hacia el estado fundamental, y esto es lo que no permitiría que tengamos química, pero lo único que permitía era que tengamos un estado con spin arriba, otro estado con spin abajo, y luego se tendrían que acomodar en los siguientes estados excitados con el número cuántico n igual 2, 3, etcétera, pero siempre teniendo en cuenta esas restricciones. Lo cierto es que el principio de exclusión de Pauli tiene que ver con algo más profundo que esto, que es lo siguiente. Si tenemos dos partículas idénticas, entonces la función de onda debería tratarlas de la misma forma. Y esto significa que si alguien las cambia de lugar, si uno cambia esta partícula por esta otra, entonces no debería cambiar el estado. Esto lo vamos a escribir de esta forma. La función 1, 2 va a ser lo mismo que la función 2, 1. Aunque esto es un poco fuerte porque en realidad las cantidades físicas se determinan con el cuadrado de la función de onda. Y esto implica que en realidad la función 1, 2 va a ser igual a más menos, ¿sí? 2, 1. Así que los cuadrados ahí van a ser iguales. Pero si tuviéramos más, entonces tenemos una función simétrica. Si tuviéramos un menos, entonces sería antisimétrica. Por las dudas aclaremos que en realidad es el módulo al cuadrado. Así que estamos diciendo que el módulo de la función 1, 2 al cuadrado es igual a módulo de 2, 1 al cuadrado. Y en realidad esto lo que nos dice es que, por ejemplo, si 1, 2 es igual a e a la i phi psi 2, 1, ya que estamos en complejos, son funciones complejas, y cuando aplicamos módulo, este e a la i phi da 1 se va. Por lo tanto, tenemos una variedad de igualdades, no tenemos más menos, pero si volvemos a aplicar esto para psi 2, 1, entonces tendríamos psi 1, 2 igual a e a la 2 i phi psi 1, 2. Con lo cual, lo que tendríamos es que esto tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, este cuadrado es el que hace que ahora sí aparezca el más menos 1 y nos queda esto de acá. Ahora, ¿qué representa cada una de las funciones? Nos referimos a la par o impar, o también podemos decir simétrica o antisimétrica. Y la mecánica cuántica no relativista no dice nada con respecto a qué están representando estas cosas, esta división.
simplemente tendríamos dos clases de partículas, bosones y fermiones. Entonces, bosones tendremos funciones pares o también simétricas y fermiones impares o antisimétricas. Ahora, lo que vamos a tener empíricamente es que todas las partículas que tengan spin entero son bosones y los fermiones spin un medio o semientero. La teoría cuántica de campos es la que va a terminar demostrando este hecho hacia allá de los spines con las funciones de onda. Entonces, veamos cómo es esto. Supongamos que tenemos dos partículas, una en estado psi alfa y otra en estado psi beta. Si las partículas son distintas, por ejemplo, tenemos electrón y muón. Entonces, no hay ningún problema con decir cuál está en estado psi alfa y cuál en psi beta. Lo que vamos a hacer es decir que el estado psi 1, 2 es psi alfa 1, psi beta 2. En el fondo lo que estamos diciendo con distintas es que son distinguibles. Así que si la partícula 1, que podría ser el electrón, está en estado psi alfa y la 2, que puede ser el muón, está en psi beta, el estado 1, 2 tiene esta forma. Y si fuera al revés, lo único que tendríamos es psi beta 1 y psi alfa 2. Dimos vuelta las funciones. Este es el caso en donde no dijimos nada interesante, porque podemos distinguirlas y simplemente las cambiamos y listo. ¿Qué pasa si tenemos partículas idénticas? Son idénticas, estas serán distinguibles, estas son indistinguibles, así que no podemos decir cada una en qué estado está. Así que vamos a tener dos casos. Por un lado, los bosones. Dijimos que la función de onda era simétrica, así que la función de onda, psi 1, 2, va a tener esta forma, 1 sobre raíz de 2, psi alfa 1, psi beta 2 más psi beta 1, psi alfa 2. O sea, tenemos la combinación de las dos cosas que teníamos acá. Y si fueran fermiones, en este caso tendríamos psi 1, 2 igual 1 raíz de 2 y parecido, psi alfa 1, psi beta 2 y ahora un menos, psi beta 1, psi alfa 2. Y lo importante es que uno puede verificar que la de bosones es simétrica y la de fermiones es antisimétrica. Podemos tomar el caso particular de dos electrones, que serían dos fermiones indistinguibles, y si quisiéramos que estén en el mismo estado, lo que pasaría es que esto se restaría con esto y serían iguales y tendríamos 0. Es decir, no tenemos estado, no se puede hacer y eso es el principio de exclusión de Pauli original para los electrones. Así que no es algo ad hoc, es un caso particular para fermiones y de hecho para bosones no va a valer. Vamos a poder tener todos los bosones que queramos en el mismo estado. Por ejemplo, los piones que tienen spin entero, también vamos a poder tenerlos de esa forma. De hecho, recordemos un mesón es un quark y un antiquark, es decir, los podemos distinguir.
Así que no tenemos problema ahí. Si bien eso es otro problema, porque estamos viendo cuál es la función de onda que tiene ya una partícula compuesta, pero por lo menos ya sabemos que con los bariones eso ya no va a ser así, porque tenemos 3 quarks, y por lo tanto uno va a tener que tener en cuenta la restricción que pone la antisimetría para ese caso. Es importante entonces remarcar eso, que tenemos dos cosas distintas. Por un lado, un mesón va a tener spin entero, por lo tanto va a ser un bosón, así que va a estar como una partícula con estado simétrico. Pero por otro lado, tenemos que un mesón está formado por un quark y un antiquark. Y en ese caso es como lo que dijimos del electrón y del muón. Son dos partículas distintas y entonces uno puede, digamos, distinguir cuáles son las funciones de onda para cada caso. Pero entonces, ¿cómo va a ser una función de onda de un barión? Bueno, el psi va a consistir en varias partes. Una parte va a ser la espacial, que va a estar relacionada con la ubicación de los 3 quarks que forman a ese barión. Luego tenemos la parte del spin, que tiene que ver con lo que hemos visto antes. Luego tenemos una parte que tiene que ver con el sabor de los quarks y luego otra parte que tiene que ver con el color de los quarks. Sabor, recordemos, estábamos analizando 3 casos: up, down o strange, y el color teníamos rojo, verde y azul, y también teníamos los anticolores. No podemos decir mucho de la parte espacial, pero sí podemos decir que va a ser simétrica en el sentido de que no vamos a tener momento angular orbital, así que ahí tenemos una simetría. En el caso del spin podemos tener J igual 3 medios o J igual 1 medio. Esto relacionado con las distintas simetrías que teníamos: estados simétricos, parcialmente simétricos o parcialmente antisimétricos. Y el sabor, como dijimos, UDS, Up Down Strange, con lo cual esto significa que tenemos 3 a la 3 igual 27 combinaciones posibles, es decir, podemos tener up, 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 down, up, etc. Todo esto puede darnos combinaciones simétricas, antisimétricas, mezcladas, pero es importante aclarar que toda la función psi tiene que ser antisimétrica si cambiamos cualquiera dos quarks que tomemos. Tenemos que recordar que esto es un barión y el barión va a tener spin 3 medios o spin 1 medio, así que es un fermión, y si es un fermión, la función de onda, por más complicada que pueda ser, sabemos que va a tener que ser antisimétrica, y eso implica justamente lo que dijimos. Cambiamos dos quarks y entonces ahí tiene que aparecer la antisimetría. Así que aclarémoslo por las dudas, que estamos suponiendo que tenemos todos quarks, no tenemos antiquarks, 3 quarks, y suponemos que son idénticos. Estamos en este orden, idénticos y luego en fermiones, así que no importa si tenemos distintos sabores o distintos colores, vamos a estar tomando siempre quarks como idénticos, y van a ser distintos estados pero de una misma partícula, así que estamos tomando los quarks como idénticos.